Buenos días, estudiantes. En la cuenta 23, Administración, entre otras cosas, figuran seguros. Vamos a dedicarnos a hablar en una parte del tema correspondiente. Por un lado, y esto es importante, han escuchado hablar seguramente de la SRT. Este es un régimen obligatorio del Estado en la Argentina con respecto a los seguros para trabajos. Es la ley correspondiente a riesgos de trabajo. Las aseguradoras de riesgo de trabajo son empresas privadas que están autorizadas para ser contratadas, para funcionar por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en fin, por estamentos estatales de autorización y de control, luego de comprobar que son solventes financieramente y en su capacidad de gestión. Solvente financieramente significa que si tienen que pagar una póliza de seguro contratada, cuentan con fondos para hacerse cargo de aquello a lo que se comprometieron, que es básicamente reparar los daños en cuanto a accidentes de trabajo, enfermedades profesionales que existen en distintos trabajos. Es un poco más lábil en el tema de los medios audiovisuales, pero también hay enfermedades profesionales. Y para proveer asesoramiento preventivo en cuanto a seguridad en el trabajo. Todo trabajador que ingresa en relación de dependencia por tiempo determinado o indeterminado, por parte de la productora, por parte de la empresa, cualquiera sea esta, en nuestro caso son productoras, pero también puede producir el Estado, que tiene que rendir cuentas ante sí mismo, o sea, ante los espacios estatales correspondientes. En este caso vamos a hablar de la AFIP, la Administración General de Ingresos Públicos. O sea que las empresas tienen que presentar, antes de que el trabajador inicie su labor en relación de dependencia, lo que se llama alta temprana, que significa transmitirle al Estado quién es la persona, sus documentos, todos sus datos. ¿Por qué? Porque a partir de que queda registrado ese empleo es que comienza a tener vigencia la cobertura de riesgos de trabajo, y esa cobertura se extiende hasta que el trabajador culmina, porque en nuestro caso, por ejemplo, es maquillador y culmina cuando termina su contratación con las eventuales extensiones, si sucede algo, ¿sí? Entonces, cuando termina realmente, se informa que culminó su trabajo, se informa su baja. En trabajadores que están empleados por tiempo indeterminado, bueno, cuando sucede el cese, que no tiene una fecha ni siquiera aproximada. ¿Vamos bien? Entonces, esto es obligación de los empleadores. Los riesgos de trabajo, las ART, tienen que cubrir determinadas contingencias. Accidentes laborales. ¿Qué accidente laboral puede suceder durante una preproducción, durante un rodaje, durante una postproducción, cuando se desmantelan decorados, los últimos decorados? Bueno, pueden suceder eventualidades en cualquier caso. Puede ser que alguien se tropiece y se caiga y le desvíe el tabique de la nariz.
Ese es un accidente laboral. ¿Bien? Se considera, y lo saben, que el trabajador ya está ocupado en tránsito, o sea, cuando va a trabajar, no cuando ya empezó, cuando va a trabajar para el sistema de seguros ya está trabajando. Para el sistema de seguros inicia antes de que llegue al lugar y al horario de citación. Cuando sale hacia ahí está en trayecto. Esto figura, porque son cuestiones de costumbres legales, en latín. In itinere, en itinerario, en trayecto. Sale de su domicilio, va al trabajo y desde que termina el trabajo hasta que llega a su casa. Les voy a dar una explicación. No, hace unos años, un trabajador de un lugar donde yo era vicedirectora, tuvo un pequeño accidente en camino al trabajo. Hizo marcha atrás un colectivo y subió sobre las líneas blancas y lo tocó y se cayó. Y no le pasó nada, le pudo haber pasado, pero no le pasó nada. Por eso también agrego esta historia. Apenas avisó la ART contratada por ese lugar, inmediatamente lo fue a buscar con un auto, lo llevó a la atención primaria, a la guardia, donde constataron algunos moretones, hicieron radiografías, ¿se dan cuenta? Y determinaron que primero tenía una semana de reposo, luego que terminada esa semana lo iban a buscar y así fue con un auto que lo llevaron de nuevo a la revisión médica y lo trajeron de nuevo a su casa y avisó que ya podía volver a trabajar. O sea que estaba cubierto y con todos los controles necesarios porque estaba pagada la aseguradora obligadamente y razonablemente. ¿Bien? Y enfermedades profesionales están incluidas en el listado elaborado anualmente por el Estado, que tiene una enormidad y que en nuestro caso básicamente pueden llegar a aparecer aproximaciones respecto a determinados oficios o dentro de laboratorios, o como en el gremio también está incorporado personal de mantenimiento y de limpieza en laboratorios, y hay lugares que, por ejemplo, limpiar una caldera o tener bajo esos lugares en óptimas condiciones pueden llegar a provocar ciertas afecciones. Por eso digo que en nuestro caso son bastante particulares y más desde que ya no se usa negativo. Pero cuando se usaba negativo, positivo y demás, sí, había un sector donde las personas tenían mucho riesgo para la vista y por eso se trabajaba con turnos muy cortos, porque trabajaban en la plena oscuridad con una lucecita roja, ¿sí?, para el tratamiento de procesado, de chequeo, de película, de negativo, para que no se vele, ¿sí? Entonces, ahí había una enfermedad profesional que podía ser pérdida parcial o total de visión. ¿Estamos? En un rato sigo con algún ejemplo más. Hay contingencias no cubiertas. Accidentes o enfermedades profesionales causadas por dolo, significa por delito del empleado o por una fuerza mayor ajena al trabajo, al sistema de trabajo. Ejemplos. En camino al trabajo, una persona
que sabe que tiene algún problema de delicadeza intestinal o digestiva, se toma su tiempo y para en un bar y come papas fritas, huevos fritos, dos gaseosas, etcétera, etcétera, y cuando llega al trabajo por fin empieza a sentirse mal. Es una cuestión bastante pava la que les estoy explicando. Lo que les estoy diciendo es que no ha sido por una cuestión de trabajo que se haya afectado a sí mismo. ¿Bien? No es una cuestión laboral. Algunas cosas son difíciles de desentrañar en algunos casos, pero solamente estoy dándoles alguna explicación. Enfermedades profesionales. Por ese motivo, sería, por ejemplo, que esto que les comenté recién, de los que trabajaban en la plena oscuridad y que tenían que cumplir 2 horas de trabajo y después 1 hora de descanso antes de volver a ingresar a esos lugares, si trabajasen de motu propio por algún tipo de cortocircuito o de obsecuencia con la patronal, cortocircuito acá, si trabajasen 4 horas, 5 horas, 8 horas en continuo y al final se afectasen la vista cuando no estaban obligados, haciéndolo por propia iniciativa, entonces se afectaban a sí mismos. Y una fuerza mayor extraña al trabajo es que estén en, qué sé yo, que no sé, que se caiga el obelisco y justo estén abajo. Y no fue el productor el que tiró abajo del obelisco y lo agarró un piedrazo. Les diré la verdad, de todas maneras, hay algunas cuestiones de solidaridad, y en este caso no estaría cubierto si el obelisco se cae cuando después de volver a su casa, después de haber estado protegido, sale y se va al cine al centro de la capital federal y chau, se cayó el obelisco y le agujerió el cráneo de un piedrazo. En ese caso es una fuerza mayor extraña al trabajo. Ahora, si estuviera en tránsito hacia el trabajo o de regreso, sí estaría dentro de la cobertura. Incapacidades preexistentes que no anulan ni la posibilidad ni el derecho al trabajo, pero que no fueron por sucesos laborales. Por ejemplo, personas que son celíacas o diabéticas o asmáticas, ya vienen con eso y salen con eso del trabajo, son preexistentes. Sí tienen que estar acreditadas en exámenes preocupacionales, que la verdad no todo el mundo los hace, deben ser obligatorios. Hay laboratorios que hacen esos análisis que son muy serios y otros no son solamente físicos, incluyendo nivel de audio y de visión, sino también psicológicos. Yo recuerdo el último que me tocó, que me fue bárbaro en psicología, porque tuvimos una conversación maravillosa sobre cualquier cosa. Debe ser que salí indemne porque nos llevamos fantástico con las psicólogas. Y así otras veces que me han tocado preocupacionales que han sido bastante objetables y sin embargo me extendieron el certificado. Con certificado extendido, la incapacidad preexistente en el supuesto de que exista queda acreditada y es una contingencia no cubierta. Una
aseguradora de riesgo de trabajos tiene una serie de obligaciones. Algunas ya se las he dicho, pero en general es planes de prevención. Tampoco necesitamos nosotros en lo específico de filmación planes de prevención, pero por eso les explicamos a ustedes y les insistimos con tanta intensidad cuántas cosas hay que tener en mente, prevenir, sospechar, etcétera. Las aseguradoras de riesgos de trabajo pueden y deben efectuar inspecciones para controlar el cumplimiento de esos planes de prevención. Si hay un trabajo extendido en el tiempo, realizar exámenes medios periódicos a los trabajadores expuestos a riesgos. ¿Quiénes considerarían unos que ustedes que están expuestos a riesgos? Bueno, por ejemplo, los que manipulan grúas de alto volumen. Grips que tienen que trabajar con ese tipo de equipamiento o tender cables en altura, o incluso mucha gente si estamos trabajando adentro de un lugar peligroso, como una destilería, o en zonas peligrosas, o en estaciones de servicio. Si hay mucha continuidad en eso, entonces se puede considerar hacer exámenes periódicos y perdón, cuando las preproducciones y los rodajes son extendidos, y en general tampoco es nuestro caso, entonces eso se entendería mejor porque, por ejemplo, si nosotros hiciéramos algo así, como El Señor de los Anillos, bueno, sería fácil de comprender, estuvieron 3 años en rodaje para las 3 películas. 3 años es mucho tiempo. Asistencia médica y farmacéutica, enseguida les digo algunas cosas más de eso. Provisión y renovación de aparatos, de prótesis, de ortopedia, fajas, camas ortopédicas, una serie de cosas, sillas de rueda que pudieran ser necesarias. Rehabilitación si hace falta después de un accidente de trabajo, programas de recalificación profesional, a lo mejor puede volver al trabajo pero no al mismo de que haya sucedido, y en casos ya graves, terribles, irreparables, hacerse cargo de los servicios fúnebres. Coberturas económicas financieras, lo van a leer, prefiero hoy ir directamente a puntualizaciones. Amén de la obligación de la CRT, también una empresa puede contratar otras aseguradoras y en ocasiones las necesita porque eligen a un RT que por ahí algunas cosas no cubren. Lo que sí se cubre obligatoriamente es lo que se llama de responsabilidad civil. O sea, perjuicios ocasionados a terceros. Si con un vehículo de la flota de producción hay un choque con, no sé, con un micro, con una bicicleta, con un semáforo, entonces está cubierto por una parte del seguro de responsabilidad civil, porque además digo una parte porque esto vendría a ser una póliza A. Hay otras dependiendo. Entonces hablamos de daños a bienes de otros, a lesiones fortuitas, esto significa que no son voluntarias, y como decíamos recién, accidentes fatales. Por accidentes personales, como el que recién les comenté, el de la ART que fue a buscar al compañero que lo atropelló un colectivo. Bien. Y por otras cuestiones como accidentes, coberturas de sepelios, asistencias médicas, siempre que se contrate una ampliación, coberturas adicionales.
Eso depende de las empresas. Incapacidad parcial permanente, mencionada reciencito al pasar un accidente que que dé como resultado una pérdida total o parcial de una parte del cuerpo del asegurado, pero que no anula la capacidad de trabajar, lo que no significa que pueda volver al mismo trabajo que tenía. ¿Eh? Puede trabajar, pero tal vez no pueda recuperar aquello que estaba haciendo o para lo que se formó. Si por una explosión tiene lesiones en el tímpano que no le permiten recuperar la audición en forma total o suficiente para continuar como sonidista, entonces estamos hablando de incapacidad parcial permanente. ¿Significa que no puede trabajar más, por ejemplo, en el medio audiovisual? Sí, pero ya no de sonidista, ¿está claro? Y a algunos les parecerá divertido, a otros les parecerá terrorífico, pero existe un nomenclator que va fijando los valores a nivel nacional, los valores por los distintos órganos o miembros afectados. ¿Sí? Y está bien, porque si no, uno como dice, bueno, asegúrame las manos porque soy pianista o porque soy cirujano. Hay futbolistas que se aseguran las piernas, hay clubes que a sus jugadores les aseguran las piernas. Bueno, esto es así, esto existe y es necesario que lo sepan porque es el mundo en el que estamos viviendo y por suerte hay previsiones de estas índoles. Por incapacidad total, es cuando definitivamente la persona, por accidente o por enfermedad laboral, ya no puede seguir de ninguna manera en el empleo en el que estaba. No hay solución que le permita trabajar de nuevo en eso. Por ejemplo, si quedó parapléjico, ¿eh? O sea, con posibilidades de comunicarse, de mover la cabeza, con el aparato digestivo funcionando, pero sin ninguna posibilidad de mover cuerpo, manos, piernas, de ninguna manera. ¿Puede trabajar en otras cosas? Sí. Puede ser maestro, puede ser director de escuela, puede ser director de hospital. Puede ser director de películas. Lo que no puede ser es instrumentista. Lo que ya no puede ser es camarógrafo. ¿Puede ser jefe de producción? Sí. Lo que no puede ser es camarógrafo. Y si queda totalmente mal la persona, postrado en estado vegetativo, ya no puede hacer nada, un pomelo. Pero hay cobertura. Y hay que tomar seguros colectivos de vida, son obligatorios. Se llaman de vida porque cubren el riesgo de muerte. Lo que sí es novedoso, seguro para ustedes, es que desde que en 2012 se elaboró y se promulgó esta ley en la Argentina, también incluye el suicidio como hecho indemnizable. Con respecto a los suicidios, cada uno tiene su opinión o su sensación y su análisis de circunstancias, de modo tal que paro acá porque carece totalmente de importancia lo que yo piense y pueda compartir.
Otra cuestión es lo que decíamos antes, que es la asistencia médico-farmacéutica. O sea, el reembolso de todos los costos, se dice costes. Está bien eso. ¿Eh? El reembolso de costes, no el reembolso de costos. Los costes son los que se invirtió a comprar o alquilar cosas porque tienen determinado costo de compra o alquilar. Entonces el reembolso es el reintegro de lo que se pagó de medicamentos o de otros elementos, como por ejemplo bastones o fajas o camas ortopédicas, hasta la suma prevista en la póliza. O sea, no es por cualquier cosa. No es si el enfermo dice, ay, esa cama no me gusta porque el estilo, porque y alquilan una más más monona en un lugar más caro. Bueno, tampoco son todos tontos. El tema es que esté bajo cuidado en una cama ortopédica, no que sea de diseño. Esto es aparte. Esto es aparte. No corresponde a una aseguradora de riesgo de trabajo, pero sí a la productora tener presentes otros seguros, seguros por materiales. Donde dice seguros de autos, que está en responsabilidad civil, en una póliza de responsabilidad civil que la ART no cubre porque no le corresponde, es otra aseguradora que puede ser la misma del RT, pero en otro marco. ¿Estamos? U otra aseguradora o la misma, pero esto es aparte. Los vehículos de la flota de producción. Terrestres, de navegación o aéreos, cualquiera. Seguros para equipamientos por robo o por incendio. Lo normal es esto. Los equipos se rentan, la mayor parte de los equipos se rentan. Los seguros tienen que estar disponibles apenas se retiran de donde los tiene almacenados el propietario de los equipos. Una vez que salieron, aunque sean transportados en vehículos contratados de la misma empresa que renta cámaras, luces, accesorios o lo que fuere, ya tienen que tener el seguro de aquella empresa que los alquila. Y así hasta que son devueltos en buenas condiciones. Porque si hay algo que no está en buenas condiciones, tal como decíamos las clases pasadas, hay que repararlo o reintegrar la reparación. O la pérdida, o el robo, o la rotura. ¿Bien? Compaginación, cuando hay edición en rodaje, ¿sí? Los equipos también. Y los equipos de el DIT y del Data Manager. Y dice ahí, les aviso esto, pueden agregarse a este rubros computadoras y otras herramientas. Lo de las computadoras es fácil, ya se llevan computadoras, o sea, notebooks y también impresoras y demás a las filmaciones, a los scouting técnicos, o sea que los trabajadores que usan sus propios materiales o los que son materiales de la empresa, tienen derecho a estar ejecutados. Hay muchos trabajadores que no lo saben. Hay muchos trabajadores que no saben. Y hay productoras que no lo saben. O que lo ocultan. Así que por milenios, por años, los directores de fotografía han concurrido a su trabajo con sus propios elementos, instrumentos de medición, con sus fotómetros, a su cuenta. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Son objetos delicados, costosos. Bueno, tampoco nadie, nunca, a menos que se haga un planteo formal, que es raro, ha dicho, bueno, pero todas estas herramientas que yo utilizo,
martillos, tenazas, y destornilladores y bla bla bla. Saben ustedes que cuestan un montón de plata, ¿no? ¿Lo saben? A algunos les gustan los fierros como a mí, a otros no, pero en todo caso pasen por la vidriera de una ferretería y vean cuánto cuesta una pico del oro, que hay de distintos tamaños, hay juegos completos. Bueno, son herramientas caras que llevan consigo utileros, carpinteros, reflectoristas, grips, y a nadie se le ocurre casi nunca que no solamente pueden estar dentro de las pólizas, sino que deberían. ¿Bien? Los seguros tienen vigencia, los seguros sobre las que cubren a los trabajadores y a los materiales, perdón, en general te están tienen una extensión básica de 6 semanas y corresponden al periodo de rodaje. O sea que hay que hacer extensión, porque ustedes ya saben que, no solamente lo saben, ya entendieron que hacer cualquier audiovisual no es solamente la etapa intermedia de rodaje de ninguna manera. Entonces, si hay que extender el tiempo, perdón, lo voy a decir así. Si una productora es avivada o principiante de los que no averiguan, ¿sí? O voluntarista y dice, bueno, seguros vamos a hacer, pero por 6 semanas porque terminamos, ¿eh? Y no terminan nada. Entonces, para seguir teniendo seguros hay que hacer una póliza de endoso por el tiempo que se va a exceder, y las aseguradoras lo quieren por escrito, ¿eh? Y amablemente, eso significa una gracia, amablemente hay muchas que por las dudas extienden esta contratación básica por 2 o 3 días sin cobrarlas, ¿sí? Pero en realidad lo que hay que hacer es ampliar desde el pensamiento, desde la cabeza, desde la lógica, y ya enseguida les voy a demostrar por qué. ¿Y quiénes pueden ayudar en esto? Bueno, resulta que con permiso estatal para hacer una aseguradora de riesgo de trabajo, con la inclusión de estas otras cuestiones que pueden llegar a abarcar, por ejemplo, locaciones. Por ejemplo, algunas de estas empresas también están especializadas en distintos rubros, en el sentido de distintos campos. Por ejemplo, en el medio audiovisual, cine, televisión, incluyendo publicidad y demás. Otras están especializadas en cuestiones navales, astilleros, construcciones, etc. Otras están especializadas en, qué sé yo, petróleo. ¿Bien? Pero en cada uno de los casos, lo que hacemos es lo que ya le dijimos que solemos hacer. Honradamente se los dije, que solemos hacer en cuanto a cómo calcular música. Y bueno, vamos o llamamos por teléfono a Sadaiki y decimos, Houston, tenemos un problema, ¿y te ayudan? Bueno, lo mismo las aseguradoras. ¿Por qué les estaba diciendo todo esto recién? ¿Por qué ajustarse en lugar de decir, bueno, a ver qué tenemos entre manos? ¿Por qué? Para una película media, estoy hablando de una película media profesional, mediana profesional, industrial. Cenizas del Paraíso es una película mediana profesional dentro del marco de la Argentina y de cinematografías similares. El cálculo actual medio de todas estas pólizas de seguro tiene que estar rondando entre esta cifra, gente, entre 600.000 y 800.000 pesos por toda la película, que es complicado y es confuso, porque cuando al principio les decía, por ejemplo, que del trabajador hay que dar el alta
antes, hasta 24 horas antes hay permiso para avisar que va a ingresar el trabajo y después hay que darle de baja y ustedes saben muy bien que empiezan a trabajar algunos en una fecha, otros posteriormente, otros posteriormente, otros posteriormente y que del mismo modo van saliendo del trabajo y que en el transcurso pueden entrar trabajadores por un tiempo determinado, que son el personal de refuerzo. ¿Sí? Entonces esto es muy complejo. Van a terminar esta cursada y espero que la terminen y después nos veamos en los pasillos o por WhatsApp, pero tienen que terminar o transitar producción con la convicción de que el talento es necesario, el espíritu es invaluable y el cerebro es superior a todo eso. Si no se piensa, si no se sabe, y si cuando no se sabe se descarta que eso es transitorio si se quiere, porque se puede saber, entonces, muchachos, chicas, damas y caballeros, compatriotas, no compatriotas, pero acá presentes delante de la cámara, sin esas convicciones estamos fritos. Es así. Seguimos en un rato.